Vamos a hablar en la tarde de Todo para Vos de discapacidad y diversidad. Tenemos el gusto enorme de recibir desde Buenos Aires a Daniela Asa. Ella es licenciada en comunicación por la UBA, es oradora, columnista y también creadora de contenido. Quiero contarles que su perfil de Instagram fue declarado de interés por la legislatura de Cava, de la ciudad de Buenos Aires, y vamos a conversar sobre cómo pensar la discapacidad en ambientes cotidianos. Es un gusto recibirte, Daniela, ¿cómo estás? Igualmente, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá, Bueno, te seguimos en tu perfil de Instagram, aprendemos un montón, la verdad es que hace falta visibilizar porque hay mucho para aprender, ¿no? Yo creo que falta información, por un lado, hay un poco de prejuicio, un poco o mucho prejuicio, tabú, pero porque hay desconocimiento. Entonces, nos encanta este espacio para escucharte. Sí, exactamente, tal como lo decís. Hay mucho por hacer, si bien hay avances, por supuesto, que también tenemos que reconocer, forman parte de lo que estamos trabajando en materia de diversidad. Bueno, falta mucho para contemplar a la discapacidad dentro de ese terreno, ¿no? Uh-huh. Hay mucho tabú, mucho mito, principalmente porque le tenemos miedo a la palabra. Cuando decimos discapacidad, es como que, bueno, nos trabamos, yo lo veo mucho en la tele, ¿no? A veces es como que, wow, y una persona con problemas, una persona, ¿no? Es como que se cae el mundo cuando tenemos que hablar de discapacidad y no tiene que ser así. En realidad tenemos que descomplejizarla, ¿no? Tenemos que empezar a hablar de manera más fácil, porque históricamente la discapacidad siempre fue como ese tema que no se habla, ese tema tabú que trae miedo, desconcierto, incertidumbre, y la realidad es que discapacidad es sencillo, es una condición de una persona que en determinada relación con la sociedad, con los obstáculos, las barreras de la sociedad, bueno, hace surgir la discapacidad, es una relación. Exacto. Entonces, si nos ponemos a pensar, tenemos la potestad o el poder para poner o no barreras a la persona. Es tan simple como eso. Esta persona va a ser más o menos incluida dependiendo de esos obstáculos del entorno. Entonces, bueno, históricamente al mismo tiempo fue pensada como una falla, ¿no? Y de ahí que tantos mitos abundan en materia de discapacidad, como pobrecito, como que nuestra vida es una desgracia, entonces es como que tenemos capacidades diferentes, como si voláramos, ¿no? Entonces hay muchos prejuicios en relación a esto. Vos hablaste en un momento de estas cuestiones arquitectónicas, de estas barreras arquitectónicas que tienen que ver con la accesibilidad, pero también están esas otras que son las actitudinales. Las personas, muchas personas, tenemos ese prejuicio y ese miedo a veces porque no sabemos qué hacer, y es porque justamente nos falta esa información que no tenemos hacia otras personas, ¿no? Nos pasa en un montón de ámbitos, pero en especial con la discapacidad. Por eso no nos imaginamos a las personas con discapacidad como consumidores. La verdad es que eso está visto en las tandas publicitarias, también sucede en lo que tiene que ver con la pareja y la sexualidad. Personas con discapacidad siendo madres, padres o teniendo hijos, ¿no? Eso, la verdad es que también cuando nos ponemos en la tele, por decirlo de alguna manera, es algo que poco se ve. Sí, exactamente. Y lo que no se ve no existe, ¿no? Exacto. Lo que no se habla no existe tampoco, porque no puede existir si no lo conversamos, si no lo ponemos en la mesa. A lo mejor habrá personas que piensan de una manera, otras hay muchos debates en torno a la discapacidad, por ejemplo, en cuanto a educación especial, educación inclusiva, pero hablando se entiende la gente, ¿no? Yo siento que conversando, intercambiando, es la mejor manera de poder avanzar hacia una sociedad más inclusiva. Pero muchas veces las personas con discapacidad no estamos en los discursos para
expresar todo lo que necesitamos, lo que sentimos o cómo vemos, espacios como este que colaboran un montón. Entonces, si no estamos, hay una frase que yo siempre llevo a las charlas, a todos lados, es nada de nosotros sin nosotros, que es pensar que no haya políticas ni iniciativas, ni acciones, nada, sin llamar a las propias personas involucradas para que cuenten o se expresen o incluso ideen los productos junto a, por ejemplo, como decís vos, una mesa creativa, claro, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de discapacidad, bueno, vamos a llamar a una persona, no sé, un producto, por ejemplo, hay un desodorante muy bueno que se hizo en materia de inclusión, que incluyó ciertos apoyos para las personas que no tienen brazos. Entonces llamaron a una persona sin brazos para ver qué necesitaba, ¿no? Entonces, si lanzamos estas iniciativas, estas acciones, ya convocando a las personas con discapacidad, no va a haber necesidad de adaptación. No, claro, realmente. Ya todos los productos van a ser inclusivos. El concepto es acceso universal. Claro, hablamos de necesidades diferentes, ¿no? Y eso la verdad es que es una cotidianeidad en las personas. Todos y todas tenemos necesidades diferentes, pero realmente las mismas oportunidades para todos y todas a veces no. A veces esas son las que no se dan. Yo escuché decir en un programa en el que habías estado hace muy poco, PH concretamente, cuando te preguntaron cuál era la mayor barrera, a mí me dolió un montón escuchar que era la sociedad. Y no solamente en esto de la discapacidad, sino en un montón de espacios. Hablamos también de la aceptación en general, a personas también de movimientos LGBTI. Siempre caemos en esa cuestión de la sociedad, ¿no? De esto estos prejuicios, estas barreras que ponen, como dije hace un rato, especialmente actitudinales, ¿no? Que son tremendas. Sí, porque en general tampoco se sabe cómo, lo que decía anteriormente, ¿no? Que las personas en general no saben cómo atender o cómo tratar con una persona con discapacidad. Exacto. En general, siempre pongo este ejemplo que es muy claro. Yo en la calle, por ejemplo, yo o una persona, de repente una persona ciega, está en la calle, ¿no? Y bueno, y se encuentra con una persona que no tiene discapacidad. La persona que no tiene discapacidad va y la ayuda y la agarra de prepo, ¿no? Sí. La cruza. Y entonces esa persona dice, pero yo estaba esperando a alguien. Claro, no era que quería cruzar. El preguntar primero es muy importante. ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son los apoyos que necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y muchas veces se invade a la persona con discapacidad pensando que necesita sí o sí nuestra ayuda. Y puede que sí, puede que no. Porque hay muchas personas con discapacidad que somos independientes, que tenemos otros tiempos, otros ritmos, pero esto viene del prejuicio y del mito del asistencialismo, esto de pensar de que la persona con discapacidad siempre necesita ayuda, ¿no? Y que siempre va a ser dependiente de todo lo que es de su vida, ¿no? Esto de pensarla pasiva, como vos decías, que no consume, no sale, no se divierte. Entonces no generamos acciones que la incluyan porque pensamos que no forma parte de la sociedad. Entonces ese es un gran limitante social, actitudinal, como vos decís. Pensar que la persona con discapacidad no puede, no hace porque no puede. Y es un gran error. ¿Cómo ha avanzado la cuestión en lo laboral, por ejemplo? Porque habría tanto para preguntarte también desde la mirada hacia los niños y niñas, pero hablemos concretamente de los espacios laborales, porque también hay esa mirada puesta en que no sé si va a poder y mira si empieza a faltar y no sé si se va a integrar. Y hay toda una cosa puesta previamente, ¿no? En las personas con discapacidad. Sí, tal cual. Hay todavía muchos prejuicios. Sí. La realidad es que la persona con discapacidad sigue siendo una carga para todo lo que es el ámbito laboral. Es duro y triste, pero es así. La barrera laboral
es la más fundamental, es la que más afecta a las personas con discapacidad. La mayoría de las personas con discapacidad no tiene trabajo. Y esto es por lo que vos decís, por tantos mitos y prejuicios que abundan y que tienden a catalogar a la persona con discapacidad como impuntual, va a faltar porque va a tener que hacer muchos tratamientos, puede tener que adaptar mucho. Como que no es productiva. E invertir económicamente, lo cual eso no necesariamente es así, porque hay muchas cuestiones que podemos atender y que no tienen que ver con inversión, o están los ajustes razonables, que son para pensar en pequeños cambios. Por ejemplo, no sé, un soporte para los pies en una persona, que eso no es una gran inversión, ¿no? Entonces, la empresa dice, no, voy a tener que hacer voy a tener que desembolsar mucho dinero para incluir a las personas con discapacidad. No, están las pequeñas acciones, ¿no? Exacto. Aprender lengua de señas. Bueno, no necesariamente es una inversión económica significativa. Exactamente. Y luego está también esto de pensar en el cupo. Esto siempre que le preguntan, Dani, ¿está bien el cupo? ¿Qué pensás? ¿No? Y lo cierto es que es una buena herramienta, porque si no fuese por el cupo, muchas empresas no hubiesen incluido a personas con discapacidad, si bien no se cumple, pero no podemos depender de eso solo. Exactamente. No podemos depender del cupo solamente, porque lo que ocurre es que esas personas con discapacidad quedan muy desamparadas en la empresa o organización. No se les permite el crecimiento, o no se preocupa la empresa por su crecimiento. A lo mejor son profesionales, ¿no? Han estudiado, no sé, un abogado. Claro, hablamos de que no tienen no tienen las mismas oportunidades, ¿no? Y un poco de eso se trata, y por eso nosotros queríamos abrir este espacio para visibilizar, más en este momento que también vemos que hay un gran recorte hacia la discapacidad. Entonces creo que de una vez por todas tenemos que ponernos las pilas, como nos gusta decir, informarnos, dialogar, que es lo que yo siempre te veo decir y llevar adelante con esta militancia que haces también desde tu lugar, que agradecemos tanto porque necesitamos aprender para justamente ser más solidarios, más empáticos con ese otro o esa otra, ¿no? En cualquier ámbito en los que nos movamos. Daniela, es un gusto enorme tenerte aquí en la tarde de Todo para Vos. No, igualmente, para mí es un placer, siempre todo suma en la visibilidad, como vos decís, y todo ayuda a construir una sociedad más inclusiva. Exactamente, y mucho más justa. Te agradecemos muchísimo el contacto y hasta una próxima oportunidad. Gracias por el espacio. Gracias a vos, un gusto.